Amén. Gálatas capítulo 1, versículo del 11 al versículo número 17. Si usted lo tiene, gloria a Dios, capítulo 1, y vamos a leer del versículo 11 al versículo número 17 de la Reina Valera revisada de 1960. Si usted ya lo tiene, gloria a Dios. En caso de que no va a estar saliendo aquí en la pantalla, para que usted pueda leerlo y acompañarme. Amén. Dice en el nombre de Cristo Jesús así: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones que mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Amén. El tema en esta noche se titula El ministerio del apóstol Pablo. Estamos hablando, la vez pasada hablamos de Juan el Bautista, y el día de hoy vamos a ver cómo Dios utilizó a un hombre que, como lo acabamos de leer, era un hombre religioso, metido sumamente mucho en el judaísmo, en su religión natal, y podemos decirlo que hasta cierto punto estaba en lo correcto, porque procuraba conocer la Torá, conocer la ley de Dios, conocer los mandatos que Dios había dado a su pueblo elegido, a la nación de Israel. Vemos que el apóstol Pablo nos menciona, y estamos haciendo énfasis, que estamos hablando del hombre que Dios utilizó en gran manera en el Nuevo Testamento para dejarnos un legado escrito. Más de la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo, como muchos le conocen, por San Pablo. Lucas era discípulo de él. El doctor Lucas era discípulo del apóstol Pablo, y él también es el que aporta el evangelio a San Lucas, muchos lo conocen, el libro Hechos de los Apóstoles, y Pablo escribe las epístolas paulinas, que son bastantes. Escribe las cartas pastorales, como muchos lo conocen, primera, segunda de Timoteo, Tito, y cartas personales, como lo que es la carta a Filemón. Nos damos cuenta que el mismo apóstol Pablo menciona en Gálatas capítulo 1, en el versículo 11, haciéndoles saber a los gálatas a quién estaban apoyando, a quién estaban ayudando. El error de muchas personas, de muchas iglesias, es que idolatran al líder que está al frente. Dicen: es que mi pastor, es que el apóstol, es que el profeta, y es que tengo que estar sujetado a mi autoridad. Y sí, es verdad, siempre y cuando la autoridad se mantenga sujeta a la voluntad de Dios, y que nosotros podamos tener, antes que a nuestra autoridad terrenal, a nuestra autoridad celestial, que es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, hombre tremendo de Dios. ¿De qué tribu era el apóstol Pablo? De la tribu de Ben. Él mismo dice que el evangelio anunciado por mí no es según ningún hombre. Estamos viendo que el apóstol Pablo fue llamado por Dios. ¿Para qué? ¿Para anunciar qué cosa? El evangelio. Pero no fue llamado durante el ministerio de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús tuvo su tiempo ministerial en esta tierra, ¿cuánto tiempo fue el tiempo que el Señor anduvo predicando en las calles? 3 años. En esos 3 años no fue llamado el apóstol Pablo a convivir juntamente con el Señor como los demás apóstoles o discípulos, sino que Pablo aparece en escena
cuando muere el primer mártir de la iglesia cristiana, conocido como Esteban. Y les pido que pongamos acá, que pongan su atención, y si pueden hacer anotaciones las hagan, porque estas cosas son cosas básicas que debemos de ir aprendiendo. Amén. Y aun cuando él mismo es el que sostiene las ropas de Esteban, o el que estaba al pendiente de las ropas de Esteban mientras lo apedreaban, el apóstol Pablo no tenía la revelación de Cristo, sino que él era fariseo de fariseos según sus epístolas. Versículo número 12. El evangelio que recibe el apóstol Pablo tiempo después no lo aprendió de hombre alguno. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista fue enviado por quién? Por Dios. Él era la voz que clamaba en el desierto. ¿Se acuerdan? Bueno, pues el apóstol Pablo tuvo el privilegio de que él aprendiera el evangelio, no de Pedro, no de Juan, no de Santiago, no de Jacobo, no de Tadeo, no de ninguno, sino del mismo Señor Jesucristo. ¿Cómo se lo dio? Por medio de... Exactamente, por medio de revelación. ¿Qué tenía de especial el apóstol Pablo? Nada, no tenía nada de especial. Él mismo lo dice, que él, entre todos los que en ese tiempo eran llamados apóstoles o que se sentían importantes, él era el menor. Él fue el último a quien se le reveló Cristo Jesús. Él mismo se hace autollamar como un abortivo. ¿Sabe qué es un abortivo? Alguien que no es planeado, ¿no? Alguien que no llegó cuando debió de haber llegado, sino llegó a destiempo, como por pilón, como que ya iba a morir y mejor antes de morir, pues mejor que nazca. Como cuando nacen los niños 7 mesinos o quintumesinos, ¿no? ¿Por qué nacen en esas circunstancias? ¿Por qué no terminan de gestarse los 9 meses? Por algún mal que los va a sobrevenir a ellos, que puede causarles alguna enfermedad permanente o incluso hasta la muerte. El apóstol Pablo a eso se refiere cuando él dice que era un abortivo y se le ha revelado el evangelio. ¿Dónde se le reveló el evangelio al apóstol Pablo? En aquel lugar, cuando él narra su conversión, y ahorita lo vamos a estar viendo. En el versículo número 13 dice: porque ya habéis oído, y les está diciendo, ustedes ya conocen, ya saben, ya han escuchado de cómo era yo en otro tiempo. ¿Cómo era el apóstol Pablo, que tenía otro nombre? ¿Cuál era su primer nombre del apóstol Pablo? Saulo o Saúl, o Shaul, depende, ¿no? En hebreo, en arameo, pero el apóstol Pablo era conocido como Saulo de Tarso. Y como Saulo de Tarso, en otra época, ¿qué hacía? Perseguía sobremanera a la iglesia. Ay, Señor. O sea, que no solamente era de los que repudiaba la iglesia, sino que literalmente él agarraba y los despreciaba. Si podía, los llevaba a las autoridades, los ejecutaba, los encarcelaba. ¿Por qué? Por estar en el judaísmo. Y recordemos que en ese tiempo los judíos ultraortodoxos, podemos decirlo así, o los que estaban muy metidos en la Torah, viéndolo de manera religiosa, menospreciaban a la iglesia de Cristo Jesús y nos aborrecían a la iglesia de Dios. Y eso es bien tremendo, porque ahí Pablo nos está revelando que a él le fue revelado que él conocía a Dios, pero a la vez no lo conocía como debimos conocerlo hasta que llegó Cristo Jesús. Nadie conoce a Dios, solamente el Hijo, el unigénito de Dios, que desciende del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y nos damos cuenta que él se da cuenta que el Dios que él conocía, recordemos, él conocía al Dios del Antiguo Testamento. ¿Podemos decir lo que estaba mal? ¿El apóstol Pablo estaba mal? No estaba mal. Sabía, conocía de Dios. Pero le faltaba conocer a Dios como Dios vino a mostrarse por medio de Cristo Jesús, con ojos de misericordia y amor, con amor al prójimo y con aceptación a todo aquel que aceptara el sacrificio de aquel humilde campesino de aquella época llamado Jesús de Nazaret. Y se da cuenta que Dios habitó en Cristo Jesús en plenitud. No, no es cierto. Sí, lo está diciendo. Porque la iglesia, Cristo le dice a Pedro, bueno, se llama Simón, ¿no? Simón, a partir de ahora ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Gálatas capítulo 1, verso 13, dice que la iglesia es de... Entonces, si vamos a que la iglesia es de Dios Padre o de Dios Hijo, si habláramos en términos trinitarios. No, sino que el mismo Padre es el Hijo y el Hijo en el Padre. El apóstol Pablo entendió esa revelación del Evangelio de una manera que él mismo, que le cambió su vida por completo. Por completo le cambió su vida y fue prácticamente de manera inmediata. Los apóstoles, a excepción de Pablo, caminaron con Cristo Jesús 3 años y medio. Durante esos 3 años y medio, ¿estos hombres cambiaron? Siguen siendo los mismos. La diferencia es que andaban con el Maestro. Porque para que pudieran tener un cambio genuino, era necesario el derramamiento del Espíritu Santo, que no vino hasta Pentecostés. Eran unos cobardes. Y seamos sinceros, no, ¿cómo le dice cobardes a los apóstoles? Eran unos cobardes. Cuando apresan al Señor, en vez de enfrentarlo con la autoridad del Señor, se echan a correr, huyen, lo niegan. Y todavía el Señor muerto, todavía sabiendo que las discípulas del Señor, que eran las mujeres que han visto a Jesús resucitado, sabiendo, el mismo Pedro corrió a la tumba, se lo hubo en el Evangelio de Juan, viendo que el sepulcro estaba vacío, tomaron las redes y en vez de buscar al Señor para que el Señor se glorificara, se manifestara, regresaron a su vida antigua, a su vida pasada. ¿De qué les sirvió caminar con Cristo? Si cuando el Señor los vio, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Estaban pescando. ¿Y de dónde los sacó el Señor? De pescadores. Los dijo, dejen de ser pescadores de pescadores de peces para que se conviertan en pescadores de hombres. Pero el Señor, no venía el derramamiento del Espíritu y ellos automáticamente dejaron de ver al Señor por unos instantes y luego volvieron e hicieron atrás su encomienda para regresar a pescar peces. Y no fue hasta que el Señor se manifestó y a pesar de eso seguían escondidos. No fue hasta Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre los discípulos, que toman valor de Dios para no temer a la muerte. Porque les fue revelado en ese momento el Evangelio en su totalidad. Y estamos hablando de que pasaron 3 años y medio con el Señor. ¿Cuánto tiempo pasó el apóstol Pablo? Ni 1 año. El apóstol Pablo, él perseguía a la iglesia. Él era joven. No, ¿cómo sabe que era joven, hermano? Sí, porque dice que cierto joven llamado Saulo cuidaba las ropas de Esteban. Entonces, si lo comparamos con la edad de un Pedro, un Santiago, el más joven de todos era Juan, ¿no? Sí, amén. Pero si los comparamos con un Pedro, con un Santiago, Pablo era joven. No tanto como Juan, o quién sabe, puede ser que ahí sí iban entre la edad. Pero su encuentro con el Señor lo impactó tanto a este hombre que vamos a dejar pendiente aquí y vamos a ir a Hechos en su capítulo 9, versículo 1, que es la conversión de Saulo. El apóstol Pablo, respirando una amenaza y muerte
contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, porque era un hombre de fe. Era un hombre religioso, era un fariseo. Él estaba respirando amenazas y muerte ¿contra quién? Contra los discípulos del Señor. ¿De cuál Señor? De Jesús. Para él, en ese momento, aquellos judíos campesinos ignorantes, porque seamos sinceros, el apóstol Pablo lo dice, él estaba lleno de vanagloria. Y cómo no, haber estudiado a los pies del maestro Gamaliel, quien persuadió a todo el Sanedrín a que no persiguieran a la iglesia de Cristo Jesús. ¡Qué tremendo! Persuadirlos, Gamaliel, y el apóstol Pablo estudiar casi toda su vida ante los pies de Gamaliel, conociendo las escrituras desde su juventud. Hombre de fe, pero no conocía a Cristo Jesús y no quería conocerlo. Le hablaban de Jesús, no, él se burlaba, los amenazaba, los perseguía y los mataba. ¿A quién? A nuestros hermanos, a los discípulos, a los que se reunían como la iglesia de Cristo Jesús. ¿Y a qué fue al sumo sacerdote? Versículo 2: vino y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres, él agarraba parejo, de ese camino, que es decir, la iglesia, los trajese presos a Jerusalén. ¿Por qué los iba a traer presos a Jerusalén? Simplemente por creer en el Señor Jesús. ¡Qué tremendo! Gloria a Dios. Vean nomás. Mas yendo por el camino le pasó algo asombroso. Algo que por más que leo, por más que trato de entenderlo, me sigo maravillando. Poderse poner en los zapatos del Señor, de Pablo, perdón. Apóstol Pablo tenía su vida común como todos los días. Le habían dado las cartas para arrestar a la iglesia, pero iba en camino a Damasco. Y entonces en el versículo número 3, Lucas nos narra la conversión de Pablo diciendo que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un esplendor de luz del cielo. Versículo 4: y cayendo en tierra, y eso está bien tremendo, fue golpeado. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, óigame qué tremendo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si Pablo conocía a Dios, ¿quién le estaba hablando? En ese momento hay que imaginar que la mente de Pablo explotó, hizo electroshock, porque se dio cuenta en el grandísimo error que estaba persiguiendo a los mismísimos siervos del Dios viviente. Y él, considerándose un siervo de Dios, se dio cuenta, estando frente a la presencia del Señor, que estaba haciendo todo lo contrario. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Pensamos que somos siervos, pero no es hasta que nos encontramos frente a la presencia del Señor que nos damos cuenta qué tan equivocados estábamos. Y Pablo tuvo un cambio, ¿no? Y le dijo en el versículo número 5, Pablo sabía, presentía, y le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz, y el Señor, y le dijo la voz: yo soy Jesús. Qué tremendo, qué bárbaro. Yo soy Jesús. Gloria a Dios. Y yo espero, por eso trato de hacer como un silencio, para que sea Dios revelándole a usted la magnitud de estas simples 3 palabras. En estas 3 palabras se resume todo el aprendizaje que Pablo había tenido del Antiguo Testamento, de la Torá, de sus tradiciones judías. Yo soy Jesús.
Y luego ahí se presenta y le dice algo bien tremendo, ¿no? A quien tú, Dios mío. Dios mío. Vean nomás, imagine, póngase en el lugar de Pablo, de Saulo en ese momento. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús. ¿Quién? Yo soy. Yo imagino que todo el aprendizaje le habrá pasado por la mente. Yo soy yo soy Moisés, el patriarca Abraham, la promesa se le dijo a Adán y Eva, se les dijeron, Jesús, Él es Jesús. Y de repente le habla y le dice, a quien tú persigues. Le está diciendo claramente, ¿sabes qué, hijo? Estás mal. Estás mal. He encontrado en tu corazón perversidad. Tremendo. Porque Pablo se creía justo. Pablo se creía santo. Pablo se creía conocedor de la palabra. Sentía que, ¿qué más podía necesitar Pablo? Nada más podía necesitar. Pero cuando tuvo la revelación, le pasó a él algo que solamente el Señor lo puede describir. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, ¿no? Ay, Padre. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Tremendo. Versículo 6. Imagínese Pablo en esa escena y de repente dice, quiero que imagine su mente, su vida, su corazón de Pablo, toda la esencia de Pablo, su alma, su interior. Se detuvo el tiempo en ese momento para él. Y dice Pablo, Pablo, ¿qué hizo? Temblando y temeroso. Ahí conoció el temor del Señor. Porque no lo conocía. Creía conocerlo, pero no lo conocía. Y temeroso dijo, ya se le bajaron los humos, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Tremendo. No la pensó, no se puso a meter, dijo, ay, es que tengo que dejar todo lo que yo hacía antes. No, él sabía la deuda que tenía. Dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué le dijo el Señor? Levántate, vámonos para arriba. ¿Quién lo tiró Pablo? ¿Quién lo levantó? El Señor. Levántate. Y luego entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz. Ellos escuchaban, pero no veían a nadie. Versículo 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra, abrió los ojos y ¿qué creen? La luz que le cayó del cielo fue tan resplandeciente que lo dejó ciego. ¿No? ¿No así dice? No veía a nadie. Así que llevándole por la mano, lo metieron a Damasco. Versículo 9. Qué tremendo, Dios mío. ¿Dónde estuvo cuántos? 3 días. 3 días, papá, tuviste. 3 días, Pablito. 3 días, Saulo. Donde pasaste de ser Saulo el perseguidor a ser Pablo el sufridor por el evangelio. Y él mismo dijo, y ay de mí si no predico el evangelio. Qué tremendo, en serio. Yo no sé si usted puede lograr entender, concebir el peso de las palabras de Pablo cuando uno entiende su conversión. Cuando uno entiende su conversión dice, Dios mío, cada palabra que Pablo manifestaba, que eran inspiradas por el Espíritu de Dios, tienen un peso tremendo, porque ese peso era por su vida pasada como perseguidor de la iglesia de Dios que leímos hace rato. Y esos 3 días fueron tan en las que él se les fue revelado el evangelio, que no comió ni bebió. Imagínense nada más cómo está su semblante. ¿Durmió? Yo quiero suponer que sí. No me dice que no haya dormido, pero supongamos, vamos a manejarlo que no durmió. Sin dormir, sin comer y sin beber, estaba esperando. ¿Qué estaba esperando?
la indicación que le había dado el Señor. ¿Qué indicación le dio el Señor? Dios le reveló a Pablo mientras estaba ciego que vendría un hombre llamado Ananías, y usted lo va a leer más adelante. Va a llegar un hombre llamado Ananías. ¿Y qué va a hacer, Señor? Va a poner sus manos sobre tus ojos y vas a volver a ver. Gloria a Dios. Amén. Y se cumplió lo que el Señor le dijo a Pablo por medio de visión. ¿Se cumplió o no se cumplió? Llegó Ananías, porque el Señor después se manifiesta a Ananías, le regresa la vista Dios por medio de Ananías a Pablo. Y entonces empieza todo el calvario de Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía a lo que se enfrentaba. Ahora sí regresemos a donde estábamos en Gálatas 1:11. Y le dije que no se fuera. Y dice en el versículo número 15, perdón. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llevó y me llamó por su gracia, versículo número 16. Revelar a su Hijo en mí, está hablando de su conversión. ¿Para qué? Para que yo lo predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con cárnicos, no fue y le preguntó a nadie. ¿Para qué les va a preguntar a alguien? Y muchas veces nosotros somos así. Tenemos una revelación de parte de Dios, o Dios nos dice que hagamos esto, que hagamos lo otro, y en vez de hacerlo, vamos y le preguntamos al pastor. Pastor, fíjese que Dios me dijo que hiciera esto, ¿lo debo de hacer? Si ya te dijo Dios, ¿para qué le preguntas al pastor? ¿Para qué le preguntas al ministro? Es que para tener, si Dios te lo está diciendo directamente, gózate por el privilegio que tienes, alégrate, disfrútalo, que Dios tiene grandes cosas. No consultó con carne ni con sangre. Por eso fue tan criticado Pablo, porque decían que él no se sujetaba que él no estaba sujeto bajo autoridad. Y si le suena familiar es lo que pasa hoy en día. Hoy en día iglesias grandes, reconocidas, institutos, no pueden tomar en cuenta a siervos que Dios levanta de la nada y que los pone en un lugar y que Dios los levanta como ministros, como pastores, como líderes. Dicen, tú eres pastor. Sí, no, a ver, ¿de qué iglesia de qué iglesia egresaste? ¿Quién oró por ti? ¿Quién es tu cobertura? Era lo mismo que se le juzgaba a Pablo. ¿Pablo se detuvo por eso? No. Él siguió, versículo número 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Para que veamos que tampoco entró dentro de la vanagloria, ni dijo, Dios se me reveló a mí, yo también ya conozco el evangelio, soy igual que ellos. No, él sabía que si iba a tener un lugar, no iba a ser porque él quisiera, sino era porque Dios se lo iba a dar. Y si Dios se lo iba a dar, era porque mientras más te humilles, más alto te va a levantar el Señor. Sino que fui, ¿a dónde? A Arabia. Y volví de nuevo a Damasco. Y más adelante usted va a estar leyendo del 18 en adelante el tiempo que él se la pasó en este lugar. Se la pasó ahí 3 años. Tomó tiempo porque él sabía que necesitaba madurez espiritual para poder empezar a hacer sus viajes misioneros. Esta es la primera parte del ministerio del apóstol Pablo, que nos centramos más en su conversión, la manera en la que Dios le habla, la manera en la que le revela el evangelio y cómo empieza a sufrir penalidades empieza a sufrir penalidades por causa del evangelio de Cristo Jesús. Y nunca se quejó, al contrario, dijo, soy un soldado del Señor, sufro penalidades como buen soldado.
En la siguiente prédica vamos a estar tocando la segunda parte que habla acerca de su ministerio, su vida, englobándonos más al trabajo que hizo. Ahorita hablamos de su conversión y de cómo terminó el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo número 4. 2 de Timoteo en su capítulo número 4, donde le voy a terminar para que ya se vaya a descansar. Amén. Versículo número 6. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo del 6 al 8. Y dice en el nombre de Cristo Jesús así: porque yo ya estoy para ser sacrificado. Estamos hablando de ya el haber pasado años caminando en el Señor, haber fundado iglesias, que va a ser lo que vamos a hacer cuando el Señor nos permita volver a tocar este tema. Después de que lo encarcelaron, y vamos a ver todo lo que sufrió el apóstol Pablo, menosprecio de los judíos, menosprecio de los gentiles. Él mismo dice: parece que Dios me hace caminar como si fuera la humillación del universo entero para que los ángeles se burlen de mí. Después de pasar todo eso y encarcelado, ya siendo mayor, adquirido madurez espiritual, viendo las proezas, las grandezas, las maravillas de Dios una y otra vez, vemos cómo termina sus últimas palabras, sus últimos momentos de vida, que dice: yo ya estoy listo para ser sacrificado. Ya sabía que se iba a morir. Y nunca dijo: no me quiero morir, no me mate. No, él ya sabía que se iba a morir. Y el tiempo de mi partida está cercano. Y él huyó, buscó por ahí a alguien que pudiera abogar por él. No. Y él mismo, de cierta manera, como que les hace ver a la gente que le dijeron: estamos contigo, Pablo, que nunca cumplieron con eso, porque les era imposible cumplir. Cada uno tiene sus propios deberes. Y les dice en el versículo número 7: he peleado la buena batalla. Y veamos nomás ¿dónde empieza su batalla? ¿Dónde empieza su batalla? Desde aquella tarde o mañana, no me dice la Biblia si fue una mañana o tarde, desde aquel momento en el que cayó del caballo, empezó su batalla. Constantemente. ¿Contra quién? ¿Contra las fuerzas del mal? No, contra él mismo. Él lo dice en Romanos, lo dice en 1 Corintios. La batalla era con él mismo. Y si seamos sinceros, sus cartas son las que nos han dejado a nosotros, como descendientes espirituales del evangelio predicado por el apóstol Pablo, una imagen, un reflejo de lo que nosotros mismos padecemos como buenos soldados de Cristo Jesús. He peleado la buena batalla. Y nos damos cuenta que el apóstol Pablo dice ahí: la vida en el Señor es una batalla. Pongan atención, la vida es una batalla, les dice a sus discípulos. A todo aquel que era dedicado a Timoteo, le dice a Timoteo: lo que yo te leo aquí, léelo a la iglesia. Él no sabía el impacto de sus palabras que iban a tener a lo largo de la historia. Pero el Señor tenía planes hermosos para que, aunque Pablo muriera, no murieran sus palabras, porque sus palabras venían de parte de Dios. Y la misma Biblia dice, el Señor hablando: el cielo y la tierra pasarán, tú te morirás, pero mis palabras jamás. Y si tú hablas mis palabras, tendrás el honor y el privilegio de estar a mi derecha, como siendo el portavoz de mis palabras. Cada vez que alguien lee esto o lo dice, luego automáticamente pensamos en el apóstol Pablo, lo cual es bueno siempre y cuando pensemos que era movido por el Señor. Si no, vamos a tener un altar a San Pablo aquí. Al rato le voy a decir: hermanos, aquí está San Pablo, pídanle un milagro a San Pablo. No, él mismo dice: a mí no, a Jesús. Y él mismo dice: he acabado la carrera. La vida en el Señor, aparte de ser una batalla, es una carrera. Es una carrera. Y tienes que correrla como si la quisieras ganar. Como quien quiere ganar la carrera. ¿La vas a ganar? Probablemente no. Sino nuestro deber es, ¿cómo dice ahí? Acabar la carrera. Hay muchos que se salen de la carrera del Señor. ¿Por qué? Porque ya no quieren correr. Se aburren, se fastidian. ¿Y qué van a alcanzar? Nada de eso. He guardado la fe. A pesar de las batallas,
A pesar de que tuve una carrera difícil, pero difícil, no me importó que me destrozaran mi vida. No me importó que destrozaran mi cuerpo. No me importó que me dieran la espalda a todos. Lo que me importaba era guardar la fe. Versículo 8. Por lo demás, me está guardada de corona de justicia. Él sabía que ya era de él. El Señor dijo: aquí está tu corona, Pablo, te la guardo, la cual me dará el Señor. Aquel mismo Señor está hablando. Por eso digo, tratemos de meditar, dejar que el Señor nos muestre qué tremendo fue la conversión o el ministerio de Pablo, que aquel mismo Señor a quien él perseguía, porque le dice así: ¿quién eres, Señor? Soy yo, Jesús, a quien tú. Ese mismo Señor dice: me dará mi corona de justicia. Porque Dios, el Señor, es juez justo. Qué tremendo. Es tremendo. Él sabe, todo eso se le reveló cuando se le dio la revelación del Evangelio de Cristo Jesús. Que Cristo es un juez justo. ¿Pablo merecía lo que hasta ahorita ha sido su legado que Dios le ha permitido? No, no lo merecía. Siendo perseguidor, asesino, burlador. Podemos decir lo que era una copia de ¿cómo se llama el sumo sacerdote? De Caifás. La diferencia es que Pablo, como era de la tribu de Benjamín, no podría ejercer el sacerdote levítico. A lo mejor puede ser, no lo sé. Pero a pesar de ser pecador, entender el Evangelio del Señor, que el cual el Evangelio el mismo narra con tanta claridad que a veces digo, ¿cómo es posible que la gente lee y no entienda? Salvo solamente por fe. ¿Qué necesitas para ser salvo? Creer en el Señor, confiar de todo corazón. Y lo escribió el apóstol Pablo. Así de claro, ninguno de los apóstoles lo supo escribir con tanta claridad. Juan por ahí dio destellos en el Evangelio de San Juan, pero tan claro como dijo el apóstol Pablo, no lo hay. Y dice Pablo, pero no teman, si piensan que yo soy especial, no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Después de eso vienen las despedidas que el apóstol Pablo tiene más adelante. Dice: saludos a fulano, sultano, perengano. Un momento en el que de cierta manera él deja ver cuán frágil y solo se encontraba en la carne, pero también termina diciendo: pero el Señor me ha dado fuerzas. Se mantuvo fiel en todo momento. Y con esta pequeña introducción es como vamos a ir viendo el ministerio del apóstol Pablo, que fue utilizado por Dios. Si usted ama la venida del Señor, ya les está esperando su corona también. Nomás recuerde que la vida es una batalla, es una carrera, y en la batalla y en la carrera tiene que guardar sobre todas las cosas la fe. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar. Padre amado, en el nombre de Jesús, en esta hora damos gracias. En esta hora le damos la gloria y la honra, Dios mío.